Si no entiendo mal, tenemos a Jorge Argüello, presidente de la Fundación Embajada Abierta, es embajador argentino, probablemente el embajador argentino de Estados Unidos que más periodos ocupó, porque fue 2 veces embajador en Washington y una vez en New York en las Naciones Unidas, además de haber tenido una larga carrera como embajador en Portugal, y al mismo tiempo haber sido diputado, haber acompañado a Alberto Fernández el comienzo de la carrera política de ambos como legisladores, creo que en la ciudad de Buenos Aires. Pero tenemos el tema de Estados Unidos, las elecciones de Estados Unidos, así que lo vamos a recibir a Jorge Argüello con Vote Song de Go Nodal para ponernos en clima de las elecciones norteamericanas. Argüello, no debe haber un día mejor para entrevistarte que este. Qué, Buenos días, Jorge. qué empate, ¿no? Qué situación pocas veces vista y al mismo tiempo qué importante. No es un empate porque los dos sean parecidos y de más o menos lo mismo, sino es un empate porque exactamente los dos son lo opuesto, ¿no? Así es, así es. Vos sabés que ayer la revista de New Yorker Ujú. publicó en tapa un dibujo que es elocuente de lo que está pasando en Estados Unidos hoy. Se trata de un dibujo en donde aparece la Estatua de la Libertad subida a una soga que está entre dos edificios rascacielos de Nueva York, con un palo en la mano, haciendo equilibrio y mostrando que se puede caer para cualquiera de los dos lados en cualquier momento, ¿no? Así están las encuestas por la carrera presidencial en Estados Unidos. Hay un virtual empate, por lo menos el concierto unánime de las encuestas están indicando eso. Lo que no debemos hacer es descartar la posibilidad de una sorpresa. Claro. Hay mucha gente que evita manifestar lo que va a votar o lo cambia. Así que yo no descarto que pueda haber una sorpresa para cualquiera de los dos lados. Ahora, si se verifica el escenario que están previendo todas las encuestas, entonces me parece que Estados Unidos va a entrar en una situación complicada. ¿Por qué? Porque un virtual empate necesariamente va a judicializar la elección. No nos olvidemos que nosotros venimos del 6 de enero del año 2021 y esta es la primera elección que toma lugar después de aquella fecha. Y aquella fecha fue ciertamente traumática, definitivamente traumática para Estados Unidos. Por eso yo suelo pensar que la democracia estadounidense va a estar sometida a una prueba de estrés hoy. ¿Qué es una prueba de estrés? Es cuando uno somete un sistema a una serie de variables, de presiones extraordinarias para estudiar cómo reacciona. Vamos a ver cómo reacciona el país hoy según cómo se den los resultados de la elección. Jorge, nosotros hacíamos un repaso del surgimiento del conservadurismo como fuerza dominante, colocamos a Reagan contando en 1984 de que habían pasado 28 años en que, que los republicanos no tenían un presidente y que no tenían mayoría Sí. en el Senado. Y contábamos cómo Ronald Reagan dio la primera conferencia en la CEPAC, en la Conferencia de la Acción Sí. Conservadora, y contábamos que el 4 de diciembre se va a hacer acá la primera reunión de la CEPAC Argentina, contando que también se había hecho en Hungría con Urbán, en Brasil con Bolsonaro. ¿Cuál es tu visión de qué futuro tiene este movimiento mundial conservador y qué significancia va a tener esa reunión de la CEPAC por primera vez en la Argentina? A ver, en primer lugar yo te diría que pienso que es un proceso reactivo. Uh-huh. Ante la insuficiencia y ante la percepción de insuficiencia en la capacidad de dar respuesta de las democracias, por lo menos occidentales, tal como las conocemos, la gente opta por votar algo distinto. O vota porque no siga la misma situación que por la que está atravesando. Hay un hilo finito que une a Víctor Orbán con Donald Trump, pasando por Bolsonaro y Meloni. Sí, hay un hilo, pero son cada uno de los integrantes o cada una de las partes de este hilo reconoce singularidades que le son absolutamente propias. Si vamos a Europa, vamos a ver una Meloni pro-europea con un Orbán anti-europeo y con el común denominador de el peligro, digámoslo entre comillas, de la inmigración para Europa. Si vamos a las Américas y comparamos
Donald Trump con Milei, vamos a ver que son muy distintos. No tienen el problema del común denominador de la migración, pero Donald Trump tiene y viene anunciando claramente una política proteccionista que va a exacerbar en este nuevo mandato, así lo viene anunciando, mientras que el presidente Milei, yo te diría que por el contrario, si pudiera borrar las fronteras, las borraría para que el mercado entre y salga según sus propias reglas. Sin embargo, hay una identificación, no son parte del mismo hilo, pero insisto, tengo la sensación de que es un hilo reactivo, producto de la insuficiencia de respuesta del arco político tradicional. Ahora, Jorge, vos marcaste las diferencias, que coincido plenamente. Las diferencias están en los remedios que se propone, pero todos comparten algunos elementos en común. Vamos a empezar por el primero, que es el que más unifica. O sea, una crítica a lo que llaman la cultura woke, al progresismo. Eso unifica a Bolsonaro, unifica a Meloni, unifica a Orbán, unifica a Trump y unifica a Milei. Después los problemas de cada uno de los países, pero fundamentalmente pueden requerir remedios diferentes. En un caso proteccionismo porque hubo un exceso de apertura y en el otro por el contrario, una apertura porque hubo un exceso de proteccionismo, pero claramente hay un elemento en común que es la cultura, la crítica a la cultura woke y al progresismo y a la cuestión de género, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, es una reacción a eso, sin lugar a dudas, ese es otro común denominador. Tal vez de los más claros, inclusive, que permiten definir a esta línea como un hilo que de alguna manera vincula a estos nuevos emergentes de la política. Insisto, por ahora propia de las democracias occidentales. O sea que yo he sido sherpa de la Argentina en el G20, así que por esa razón el año pasado, por ejemplo, fui 4 veces a la India y he estado varias veces en China. Ahora, yo no tengo la percepción epidérmica, digamos, que tengo con relación a lo que pasa en las democracias occidentales. Me resulta más difícil entender si hay un proceso equivalente en los países asiáticos o del sudeste asiático, pero sí, sin lugar a dudas, lo puedo visualizar en las democracias occidentales. Uh-huh. Bueno, porque primero Mao resolvió el problema de la diferencia de género en 1940, entonces ahí no tenemos ese tema, y claramente Asia no padeció la pérdida de calidad de vida de sus habitantes, por el contrario, la ha mejorado, ¿no? Acá, Jorge, te quieren preguntar todos, ¿no? No sé en el orden. Comenzamos por Elizabeth. Mardones primero por una cuestión de cámara. Claudio, vos primero, por favor. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Jorge? Buen día. Bueno, y en el medio de todas estas variables que están en juego y que posiblemente veamos una primera imagen hoy a la noche, pero la primera solamente. El voto de las mujeres, ¿qué puede pasar con las mujeres republicanas? Usted lo ha visto, es uno de los temas de la especulación en la prensa norteamericana, de los principales observadores, de que haya un respaldo masivo de mujeres republicanas a Kamala Harris. ¿Usted lo ve así? ¿Lo ve probable? Bueno, sí, lo veo probable. Ahí está la convocatoria de la hija de Dick Cheney, el ex vicepresidente de los Estados Unidos, planteando precisamente que las mujeres deben acudir a votar primero y a votar por Kamala Harris en segundo lugar. Es más, ella dice, y si no se lo comenta a su marido porque es trampista, mejor, pero vaya y vote. Vamos a ver si este proceso se verifica. Hay una relación directamente proporcional. Cuanto mayor cantidad de mujeres voten, más posibilidades tiene de ganar el Partido Demócrata. Pero bueno, hablarán los cañones esta noche y ya a partir de mañana empezaremos a escuchar los resultados y tendremos más en claro la incidencia de este sector de la sociedad en el resultado final. Elizabeth. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Me interesaba volver sobre un comentario que vos hiciste que tiene que ver más con el plano económico, ¿no? Porque como que se piensa o se dice comúnmente que al gobierno de Javier Milei, dada la sintonía más ideológica por ahí con Trump, le convendría un triunfo incluso para
eventualmente destrabar algún desembolso de parte del Fondo Monetario. Pero vos hacías hincapié recién en los anuncios o anticipos de candidato republicano en los últimos días, que puso especial énfasis en su apuesta proteccionista, anunciando suba de aranceles generalizados a importaciones de todo el mundo, incluso profundizando el proteccionismo hacia China, y la verdad que un esquema de estas características en el contexto que hoy atraviesa la economía argentina no parece ser el más ideal, ¿no? Porque políticas más proteccionistas supondrían un cambio en la política de tasas de Estados Unidos, que venían hacia la baja, obviamente con aumento de la inflación en Estados Unidos, y además a salida de capitales de mercados emergentes. Sí, a ver, la expectativa que de alguna manera ha dejado de trascender el presidente Milei es que con un eventual triunfo de Donald Trump, la Argentina tendría una mejor posición en la relación bilateral. Yo dudo de esto. Dudo de esto porque, a ver, primero, Javier Milei prácticamente no lo conoce a Donald Trump. Milei no es Macri. Cuando Donald Trump ganó y era presidente de la Argentina, Mauricio Macri tenía una vieja relación con Trump, que tenía que ver con los negocios de la familia. El presidente Milei lo conoció a Trump en una cumbre conservadora en Estados Unidos este año, y conversaron en un pasillo, y le manifestó su deseo de que sea presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, yo no encuentro elementos que nos permitan pensar en un escenario más propicio para la Argentina si gana uno u otro candidato. Es más, cuando Donald Trump era presidente y Mauricio Macri era presidente, es cierto que la participación de Estados Unidos en el sistema de toma de decisiones del Fondo Monetario Internacional permitió la concesión del más extraordinario crédito jamás otorgado por el Fondo Monetario de un país, que fue la Argentina durante la presidencia de Macri. Pero en la misma presidencia de Trump y de Macri, de la noche a la mañana, el gobierno estadounidense cerró la importación de biodiesel procedente de Argentina, y eso implicó un costo anual, y viene implicando todos los años, un costo de $1.400 millones. Y recuerdo, Jorge, que la visita de Macri a la Casa Blanca, donde se reunió en ese momento con Trump, no logró destrabar el tema del biodiesel. Al contrario, se mantuvieron las restricciones de igual forma. Así es. El sistema generalizado de preferencias, en donde las pymes argentinas pueden importar con un derecho arancelario especial, está suspendido hace 2 o 3 años, y nada indica que se vaya a renovar. ¿Cuál es la conclusión de esto? El presidente de los Estados Unidos o el gobierno de los Estados Unidos responde al interés nacional de los Estados Unidos. Si ese interés es coincidente con el interés de otro país, bueno, bingo, se avanza en esa dirección, pero si no lo es, no se avanza. Entonces hay que ver cuáles son las condiciones generales para ver hasta dónde pueden llegar los acuerdos. Lo que sí te puedo decir es que Argentina tiene un buen vínculo bilateral con los Estados Unidos, lo ha tenido a lo largo de los últimos gobiernos, hay comunicación y mucha, hay intercambio de información, mucha, necesitaríamos que el comercio crezca un poco más. Estados Unidos sigue siendo el principal país inversor en la Argentina. En fin, es una relación normal. Yo no estoy esperando que cambie radicalmente según gane uno u otro candidato. Alejandro. No, estábamos en la idea de qué significa uno y otro. Podríamos, no sé, hacer una síntesis, Jorge, un poco más amplia de que puede significar a lo mejor un mejor trato del Fondo Monetario Internacional, pero al mismo tiempo un peor precio para las commodities, un aumento de la tasa de interés, y que finalmente, si gana Trump estamos hablando, ¿no? O sea que finalmente si para la guerra en Ucrania, bajen los precios de las commodities, pero al mismo tiempo, como va a producir déficit fiscal, plantea aumentar el déficit fiscal, aumente la tasa de interés y aumente la inflación, y por lo tanto la deuda argentina sea más costosa. Si claro, si oscuro, como siempre pasa, no necesariamente es unívoco en un sentido
o en Sí, el otro. es correcto. ¿No? Y una última, Jorge. Yo decía hace un ratito, y no sé si es una exageración, que esta CEPAC o CIPAC, en términos norteamericanos, en pronunciación norteamericana, si llega a ganar Trump, va a ser una sigla que cada vez va a ser más omnipresente. ¿Cree que con Milei presidente la CIPAC puede encontrar en la Argentina un nuevo nido? Es probable, es probable. Yo creo que definitivamente es así. O sea, más que probable. Estoy seguro que el presidente Milei trabaja en esa dirección y con ese objetivo. De allí a ver qué es lo que resulta, bueno, van a pasar muchas cosas en el mundo. Vivimos en un mundo cada vez más impredecible. Hoy ese sector es un sector en crecimiento y en proceso de consolidación. Obviamente no da lo mismo que gane Trump o que pierda Trump en ese sentido. Si gana Trump, probablemente asistamos a un proceso de fortalecimiento de ese armado internacional. Pero ¿no genera también a la par un fortalecimiento de construcciones más de centro izquierda también? Bueno, ojalá que sí. No, eso no lo sabemos y dependerá en todo caso de cada realidad nacional. Normalmente ese tipo de procesos generan una reacción, y esa reacción normalmente se organiza precisamente para confrontar con ellos, pero bueno, son procesos que se van a ir dando sobre la marcha. Jorge, muchas gracias y a larga noche hoy, a estar con los ojos abiertos. Te mandamos un fuerte abrazo. Yo les agradezco a ustedes esta convocatoria. Muchas gracias y buenos días. Acabamos de hablar con Jorge Argüello, ex embajador en Estados Unidos, 3 veces, creo que le ganó a Diego Velar, que fue 2 veces, si no entiendo mal. Y lo despedimos con Boat Song de Go Nutter.